Buenas. Don Gerardo, ¿cómo está? Le habla Karina, de Noticia Monumental, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, don Gerardo, su apellido es Ledesma. Correcto. Don Gerardo, ¿cuál es su cargo? Es para hablar de todo este tema, el proyecto que se presentó en relación a que se porte el número de placa en el casco y chaleco. Entonces, antes de conversar, si gusta me Ajá. regala, ¿cómo quiere que le ponga? Bikers Unidos. Ajá. Le Gerardo. pongo vocero, puede ser. ¿Perdón? Vocero, puede ser. No, disculpame, es que me agarraste fuera de línea. Promotor. Promotor. Ajá. Vamos a ver. ¿Ves? Ok. Y ahora sí, don Gerardo, es para grabar, si se equivoca no hay ningún problema porque yo edito el audio, entonces, Ok. eh, Perfecto. bás- básicamente, don Gerardo, ustedes ya expresaron su molestia, hace pocos días también la hizo este grupo llamado Comité Cívico Nacional de Motociclistas Costa Rica, donde ellos expresan su malestar por este proyecto de ley. Ustedes también lo están expresando. Don Gerardo, tal vez para que me comente por qué ustedes se ponen y qué implicaciones consideran ustedes que tienen para este grupo, para los motociclistas, un proyecto de ley como estos. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, le comento. Nosotros, más que una propuesta de ley, lo que estamos viendo acá es una ocurrencia. ¿Por qué una ocurrencia? Porque esto viene alrededor de hace 8 años, se viene proponiendo en el país por diferentes gobiernos y no soluciona el problema que tenemos. Pero al contrario, las consecuencias que puede obtener los costarricenses a raíz de leyes como estas, más bien podrían ser contrarias a la seguridad pública. Por otra parte, nos victimiza doblemente y obviamente el costo de inversión en este momento, por ejemplo, Noticias Repetel, en el 2017 había sacado que ya estábamos llegando al millón de motocicletas en circulación. Eso quiere decir que más o menos con lo que anda rondando por ahí de que cada numeración de chaleco y casco salen 35.000 colones, la inversión social de los motociclistas en Costa Rica sería alrededor de 70.000 millones de colones, porque estamos hablando de que sería el casco y chaleco del conductor y del acompañante. Entonces, estas inversiones realmente no tienen ningún resultado en pro de la ciudadanía y la inversión es muy alta. Entonces lo que nosotros primero que estamos viendo ahí es un negocio. Alguien se va a ver beneficiado en tiempos de crisis, en tiempos de desempleo, en tiempos donde ahorita hay que ver de dónde se consigue el arroz y los frijoles. Ahora, ¿cuáles son situaciones que nos están afectando? Por ejemplo, vemos el tema de la libertad. Si las autoridades no han podido garantizar, por ejemplo, el gemeleo de placas y de RITEVE en los vehículos que son más grandes, el gemeleo de chalecos y números de casco se puede dar con mayor facilidad y nos puede exponer incluso a perder la libertad. Eh, Eso nos pone en entredichos, en incomodidades sociales y todo el mundo va a tener que acudir a las sedes judiciales, lo cual va a saturar las sedes judiciales y al final se está persiguiendo a un fantasma porque la persona tal vez no tiene nada que ver en el asunto. Otra de las cosas es que tenemos que entender que el sicariato es un negocio y que el sicariato es como una forma de obtener ingresos económicos. Entonces, es muy posible que, por ejemplo, a un motociclista lo puedan secuestrar, le quiten su indumentaria de seguridad, que sería casco y chaleco, le quiten su moto, van, matan a alguien y posteriormente pues dejan al motociclista libre con un problemita bastante grande encima. Entonces va a exponer a los motociclistas a una situación de seguridad que las mismas autoridades no pueden ahorita limitar a los delincuentes. Por otra parte, el sicariato, por ejemplo, como ya lo sabemos, es una forma de atraer dinero para estas personas, para los delincuentes, y ellos no se van a frenar en sus trabajos, simplemente va a cambiar el precio de su trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener que en vez de una persona disparando desde una moto, ¿verdad? Ahora vamos a tener un carro bomba, vamos a tener un autobús que se estrelló contra un poco de gente, vamos a tener que pusieron una bomba en un maletín y lo dejaron olvidado en algún lugar para matar a alguien y resulta que ya ahora no va a ser una o dos personas que mueren, sino que ahora van a ser un grupo de gente inocente, incluidos niños,
¿verdad?, que pueden morir simplemente porque el sicario como delincuente no observa la ley y va a querer hacer su trabajo. Otra de las cosas es, por ejemplo, en la muerte de testigos, por ejemplo, muchos, ¿qué te digo? Delincuentes usan los mismos sistemas de seguridad que usa la policía, ¿verdad? Lo que son anillos de seguridad. Entonces, cuando una persona va a cometer un sicariato, posiblemente a los 100 metros hay otra persona armada, ¿verdad? Respaldando la seguridad del sicario, y 100 metros más adelante va a haber otro sicario protegiendo a los dos anteriores. Si uno de estos porta alguna cámara o algo por el estilo, y hay un motociclista que fue testigo de esa situación, es muy posible que a esta persona la vayan a buscar y la vayan a matar también. Entonces, como usted ve, las consecuencias son bastante grandes, no frena el sicariato, pone a los motociclistas en una situación de bastante riesgo, ponen al resto de la población que no es motociclista también en riesgo, y por otro lado, la inversión social de 70.000 millones de colones creo que es una suma bastante alta para un tiempo de crisis, y obviamente los conductores de motocicleta pues en su gran mayoría son personas de muy bajos ingresos, muchos de ellos mensajeros que tienen un ingreso por debajo del salario base en Costa Rica. Don Gerardo, ustedes también veo que expresan la molestia en cuanto a que la ley diga por parejo a todos, ya que se está planteando que los motociclistas, entonces ustedes también dicen, bueno, que se incluyan a los vehículos en caso de que el plan, ¿verdad?, avance. Y otra cosa, ¿qué proponen ustedes entonces? Ok, eso es algo importante. En Costa Rica existen profesionales que yo creo que muchos de ellos están en las universidades, donde creo que debemos tomar más en cuenta las universidades para lo que son propuestas públicas. Ya muchos ingenieros y profesionales que hay en el área laboral nos han demostrado la falta de capacidad para resolver. Lo podemos ver con el puente de la Platina, ¿verdad? De cuántos millones se gastaron y no tomaron en cuenta a universidades que estaban proponiendo alternativas que podían solucionar. Entonces, cuando uno ve esas decisiones de obviar soluciones reales, uno como costarricense, indistintamente del transporte que utiliza, lo que uno ve es que existe un negocio por detrás, ¿verdad? Esto de, mira, ¿qué proponen los motociclistas? Es pura demagogia. Por ejemplo, una de las cosas que ha buscado el gobierno, y de hecho en años anteriores nosotros presentamos al gobierno una carta, ¿verdad?, donde presentamos, por ejemplo, la propuesta de las motovías para separar a las motocicletas de los autos, porque en Costa Rica, por ejemplo, el ancho de vías es muy pequeño, no hay un espacio, una tolerancia para maniobrar en caso de alguna situación o de alguna emergencia o una falla mecánica. Redujeron las pistas, por ejemplo, la ruta 1, San José de la Ajuela, a 3 carriles, redujeron el ancho, pero no dejaron un respaldón exponiendo la vida de los motociclistas en caso que tengan un baronazo en horas de la madrugada, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos esa falta de interés, donde están excluyendo al motociclista, nosotros propusimos esto, incluso usted lo puede buscar en Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa con mi número de cédula y nombre completo, nada más lo ponen en Google y le aparece ahí de primero la propuesta que yo presenté en la Asamblea Legislativa, en la propuesta popular. Aquí en Costa Rica no existe interés en beneficiar al motociclista, y según nos lo dijo un exministro de Obras Públicas y Transporte, las intenciones del gobierno es beneficiar al transporte público. Y bueno, eso lo hemos visto con los años cómo se ha venido dando. Nosotros, a raíz de eso, incluso le mandamos una carta al expresidente Luis Guillermo Solís, quien era en ese momento, y simplemente no pasó nada. Entonces, esa persecución, una motofobia que se está dando a través de las entidades de gobierno, nos muestra que esto es una patraña más para confundir a los costarricenses, para endiablar, por decirlo así, a los motociclistas, para que los motociclistas salgamos a las calles, hagamos manifestaciones y distraer al pueblo de Costa Rica de muchas otras situaciones que existen a nivel nacional, ¿verdad? Hablemos de lo que está pasando con los sindicatos, por ejemplo. Entonces, nos quieren utilizar como una distracción sindical
¿verdad? Una distracción social, pero con un costo de 70.000 millones de colones para el pueblo de Costa Rica, que en ese momento definitivamente no está en condiciones. Perfecto, don Gerardo, le agradezco muchísimo estos minutos. Con mucho gusto. En Monumental, ¿verdad? Me dijo. Sí, señor. Ok, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.